rejuvenecemos cada día. Así que gracias por tu bondad y tu amor. Que el bien y la misericordia nos sigan todos los días de nuestra vida. Y en la casa tuya, en la casa del Padre, queremos estar siempre, siempre, siempre. Oramos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Si usted le va a poner nombre a la prédica, le puede poner lo mejor. Lo mejor. Póngale Higo Veracruz, 8 de septiembre, o estamos a 8, ¿verdad? 8 de septiembre 2024. Y vamos a ver dos pasajes que prácticamente hablan de lo mismo, pero que vamos a leerlo en Marcos capítulo 14, verso 13 en adelante, 3 al 9, y Juan capítulo 12, verso 1 al 8. Y vamos a ver este relato. Es un relato donde está involucrado el Señor Jesús, está involucrado, bueno, de hecho hay una fiesta, en ese momento hay una cena y hay una mujer que hace algo extraordinario para con el Señor Jesús y quedó plasmado en los evangelios acerca de esto. Le decía Marcos capítulo 14. Versos 3 al 9. Se lo leo, dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo: dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Amén. Y en el libro de Juan, capítulo 12, verso 1 al 8, dice lo siguiente: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Amén. Así que vemos este relato
Hay una cena, es una cena, ¿verdad? Es una fiesta, es una cena. Están todos en la cena, pues disfrutando de la comida, tal vez, disfrutando del momento. Pero hay alguien que va y se acerca al Señor Jesús. Y esta es una mujer. Y esta mujer trae un perfume de un alto precio. Era costoso. ¿Sí o no era costoso? Era costoso. 300 denarios. Calcula Judas, que era el administrador, calcula que cuesta 300 denarios. Y él dice, lo pudiéramos haber vendido a los pobres, lo pudiéramos haber vendido y darle a los pobres, ayuda a los pobres, unas cuantas despensas tal vez. Pero no era porque él le preocuparan los pobres, le preocupaba que no llegaba dinero a la bolsa que él administraba, porque dice la Biblia claramente que era ladrón. Como que todavía había ese problema en la vida de este hombre. No había dejado ese problema, pero hay una mujer la cual lo que hace, está derramando un perfume de alto precio. El costo no es poco, no es menor, no es el salario mínimo de un día, no es el salario mínimo de una semana, no es el salario de un obrero por un mes, no es el salario de un obrero por 2 meses, no es el salario de un obrero por 10 meses, es el salario de un obrero por todo el año. Y entonces el perfume era costoso. Se dice, se cree, según la tradición, se cree que las mujeres desde muy pequeñas, siendo niñas, adolescentes, jóvenes, ellas lo que hacían era de alguna manera juntar ahorro, dinero, para tener un perfume de alto precio, porque cuando viniera el varón o el joven que la iba a pedir el matrimonio, lo que hacía la doncella, la princesa, la joven, si la respuesta era sí, iba a derramar ese perfume de alto precio a los pies de su prometido o de su amado. Lo que está haciendo esta mujer ahora es que ella está derramando lo mejor que ella puede dar, lo mejor que ella tiene para el Señor Jesús. Y el Señor Jesús sigue siendo el mismo que estuvo ese día en Betania, en la cena con ellos. Es el mismo que está con nosotros en este tiempo y en esta temporada. Es el mismo. Él no ha cambiado absolutamente en nada. Él sigue siendo el mismo. Y en el libro de Apocalipsis hay una revelación extraordinaria de quién es Él. De tal forma que nosotros debemos de aprender de esto y considerar dar lo mejor para el Señor Jesús. Pero preguntamos, ¿qué es lo mejor que alguien puede dar? ¿Qué es lo mejor que tú tienes para el Señor? ¿Qué es lo mejor que tú guardaste para este día, para entregárselo a Él? ¿Qué es lo mejor que tú puedes darle a Él en esta temporada? Sé que tal vez a veces hay quejas, hay dolor, hay tristeza, a veces hay problemas que te quitan el sueño, situaciones de vida que no sabes qué hacer. Y bueno, de eso hemos hablado, de las cargas tuyas y mías. Tenemos que entregárselas al Señor Jesús. Tenemos que ir a Él y entregar las cargas, las necesidades, los problemas, todo lo que tú y yo queremos cargar a veces. Pero el Señor Jesús es digno de que nosotros le demos lo mejor que cada uno tiene. ¿Qué podemos darle al Señor? ¿Qué le podemos dar a Él? ¿Qué cosas, qué tienes que le puedes dar a Él? Que sea lo mejor. La semana pasada hablamos y bueno, mencionaba René hace rato uno de los pasajes, comprar sin dinero. La gracia tiene que ver con que no tenemos todo lo suficiente, pero debemos de entender que aunque no tenemos todo, tenemos la gracia de Él, el sustento suyo, la providencia suya y la oportunidad de entregar lo mejor que cada uno tiene y ha guardado para este día. Si tú, por ejemplo, solamente le vas a aplaudir al Señor porque eso es
lo que le vas a dar, entonces tu aplauso sería el mejor aplauso. Si tú vas a cantarle al Señor, o le vas a tocar un instrumento, o le vas a adorar con tu ser, que sea lo mejor que tú puedas dar. Lo mejor que podemos dar nosotros, es nuestro amor a aquel que nos ha amado tanto. Es darle ese amor a Él y mostrarle con nuestra vida cuánto le amamos. Mostrarle con nuestros hechos cuánto le amamos. Lo mejor que podemos dar es amarle con todo nuestro corazón. Es poder responder al amor suyo, porque Él nos ama eternamente y para siempre. Entonces tenemos que nosotros, si no hemos aprendido, tenemos que amar a nuestro Señor sobre todas las cosas. Amarlo a Él con todas nuestras fuerzas. Amarlo a Él con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. Amarlo a Él con todo lo que nosotros representamos. Y una de las cosas que tenemos que darle a Él es dar los mejores años de nuestra vida. Y uno pregunta, ¿cuáles serán los mejores años de nuestra vida? Los mejores años de tu vida y de mi vida es ahora, es hoy, es esta temporada. No sé si tú puedes decir, es que yo soy joven, adulto, o ya tengo muchos años, pero la mejor temporada es la temporada del día de hoy. Y entonces es mejor que nosotros entreguemos los años, la vida al Señor Jesús. Lo mejor que podemos hacer es entregarle a Él lo mejor de nuestra vida y de nuestros años. Lo mejor. Eres joven, dale a Él lo mejor. Los mejores años, dáselos a Él. Eres adulto, esos son los mejores años ahora, porque Él está con nosotros. Esa es la temporada, porque no podemos ni regresar atrás, ni podemos avanzar hacia adelante. Quisiéramos algunos ya estar en el cielo, pero tenemos que esperar, ¿no? Porque el Señor está trabajando con nosotros. Pero la mejor temporada es cuando tú decides entregarle los días que estás viviendo, los años que Dios nos permita tener sobre la tierra. Y entonces nosotros podremos tener días mejores. Lo mejor que podemos hacer es darle a Él nuestros talentos, habilidades, sirviéndole a Él, exaltándole a Él, adorándole y ministrando al Señor. Lo mejor que podamos dar es aquello que ya recibimos del Señor. Por eso es que hay una palabra que dice: de lo recibido de tu mano, nosotros te damos. Por eso es que nosotros hemos recibido talentos, habilidades, dones, ministerios. Hemos recibido de Él. Entonces nosotros tenemos que darle a Él de lo que ya hemos recibido. Así que si tú tienes talentos, habilidades, dones, sabes que lo mejor que puedes hacer es darle a Él lo mejor, porque Él te dio lo mejor. Entonces hay que dar ahora lo mejor para Él. Esta mujer dio lo mejor en su momento, y el Señor Jesús la puso y la dejó como ejemplo. Por eso es importante que nosotros demos lo mejor de nuestras vidas. ¿Sí estamos? Lo que estamos haciendo es entregando vida, aunque a veces no nos damos cuenta. Lo mejor que podamos hacer es entregar nuestra vida a aquel que nos dio la vida. Y entonces pongamos el nombre de nuestro Señor en alto. Exaltemos su nombre. Démosle gloria a Él. Pero ¿por qué debemos darle lo mejor a nuestro Señor? ¿Por qué debemos de darle lo mejor a Él? Porque esta mujer dio lo mejor, lo que había atesorado por mucho tiempo, decidió derramarlo ese día, romper el vaso de alabastro, que era como una especie de cerámica tal vez, pero ella decidió romper, y cuando ella lo rompió, el perfume fue vertido sobre el Señor.
Era de un alto costo, dijimos. Pero dice que el lugar se llenó. ¿De qué se llenó en ese momento el lugar? Del olor del perfume que había derramado. Así que cuando nosotros hacemos cosas como estas, va a haber un olor, una fragancia que se va también a manifestar en nuestro entorno, en nuestra atmósfera, en nuestra propia vida. Porque Dios quiere que la atmósfera se cambie, pero a veces hay amargura, hay dolor, hay tristeza, hay malas palabras, malas acciones, hay pecado y hay toda clase de cosas que solamente expide un olor desagradable para Él. Pero cuando entregamos la vida, porque entendemos que Él nos la dio, y entonces estamos rendidos a sus pies, dando lo mejor, hay un olor, el olor de su fragancia se ha de derramar también en cada uno de nosotros. Pero ¿por qué tenemos que darle lo mejor a Él? ¿Por qué razón tenemos que darle lo mejor? Bueno, porque Él es digno de lo mejor. ¿Sí me explico? Porque Él es digno de lo mejor. Porque Él, cuando se dio por nosotros, dio lo mejor de sí para salvación, para restauración, para perdón de pecados, para darnos la oportunidad de ser salvos, para darnos la oportunidad de ser sanos, para darnos la oportunidad de caminar seguros. Él se dio a sí mismo, porque cuando Él fue a la cruz, dio lo mejor, su propia vida. Y Él dijo algo: yo doy mi vida y la vuelvo a tomar, nadie me la quita. Yo, estaba diciendo el Señor, decido entregarla, decido darla, decido ponerla en sacrificio. Y el mejor sacrificio no fue el de los becerros, de los machos cabríos y de todo lo que se hacía en el templo. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas, esos no fueron los mejores sacrificios. El mejor sacrificio fue el del Señor Jesús. Y cuando el Señor Jesús resucita, el Padre está mostrando que ciertamente el sacrificio, el mejor sacrificio del Hijo fue aceptable, de tal forma que el Hijo vuelve a la vida, quiere decir resucita. Y entonces ahora nosotros adoramos y exaltamos al mejor de todos. Decía el ministro de alabanza, ¿sí se acuerda que decía el ministro de alabanza? ¿No se acuerda? ¿Qué decía René? Acuérdate. Si se acuerda, me dice. Lo que quiero decirle es que realmente nosotros exaltamos al mejor, adoramos al mejor de todos. Él nunca ha perdido una batalla. Él nunca ha perdido una lucha. Él nunca ha perdido un enfrentamiento con los enemigos que nos quieren destruir. Él ha tomado la victoria porque Él es el mejor. Él es maravilloso. No hay palabras para expresar lo que Él es. Él es extraordinario. Él es tan glorioso, tan extraordinario, que cuando Él se manifiesta, cuando Él llega a un lugar, cuando Él llega a una casa, cuando Él llega a una ciudad, cuando Él pone sus pies sobre una nación, los enemigos huyen porque Él es el mejor. Él es nuestro guerrero, el que nos defiende, el que nos da la victoria, el que nos da la oportunidad de ver su amor y su gracia en medio de las batallas difíciles de la vida. Él es el mejor. ¿Por qué entregar lo mejor? Porque Él es el mejor. Porque Él es maravilloso, extraordinario. Porque nunca pecó, no desobedeció al Padre, nunca se resbaló en el pecado, nunca hizo lo contrario a la voluntad del Padre. Antes bien, Él es el mejor hijo. Y el Padre lo expresó cuando Él fue bautizado.
y cuando estaba en el monte de transfiguración: he aquí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oíd. El mismo Padre lo dijo, porque el Señor Jesús, como el mejor y siendo el mejor, agradó al Padre en todas las cosas. Así que, ¿por qué debemos de dar lo mejor? Porque Él es el mejor de todos. Él es el único y el mejor, el que dio su vida por nosotros en la cruz. Porque solo dando lo mejor de sí, vamos a disfrutar de lo mejor que Él tiene para nosotros. Cuando nosotros damos lo mejor de sí, entonces estamos satisfechos, porque entendemos una cosa: tal vez nos esforzamos, pagamos un precio, pero damos lo mejor. Así que cuando tú y yo lleguemos aquí, llega con un pensamiento: voy a darle a Él lo mejor que yo tengo, lo mejor que guardé en esta semana para Él. Si le vas a adorar a Él en este lugar, que tu adoración sea la mejor, una adoración limpia, sin mancha, sin pecado, sin arruga. Si le vas a cantar a Él un cántico, cántale a Él, porque Él es el mejor, el único digno de que le cantemos. Hoy el mundo le canta a todas las cosas. Le canta a los caballos, a los burros, a los bueyes, a las vacas, a los árboles, a los buenos, a los malos, a los peores, a los mejores. El mundo le canta cualquier cosa, hasta las piedras. Pero nosotros le cantamos al mejor, a nuestro Señor, a nuestro amado Señor, porque Él puso el ejemplo de ser el mejor. Amén. Él no solamente pudo haber dicho: yo soy el mejor, síganme a mí, yo soy el camino, yo soy la vida. Él mostró con sus propios hechos que es el mejor y digno de toda nuestra confianza. Así que cada vez que estemos aquí, lleguemos con el anhelo de encontrarnos con Él y de poderle darle a Él lo mejor que cada uno tiene, lo mejor que cada uno trae, porque Él es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, de toda nuestra exaltación. Pero tal vez vas a encontrar que hay algunos obstáculos que puede haber, como esta mujer. Cuando vieron que derramó el perfume, algunos criticaron. ¿Qué dijeron? Dijo aquel: lo hubiéramos vendido, y mira, hubiéramos ayudado a muchos pobres. Criticaron a la mujer, hablaron de ella cuando vieron que estaba derramando ese perfume delante del Señor. Y ella no solamente derramó el perfume, estaba derramando su alma, estaba derramando su vida, estaba derramando su propia vida en alabanza, exaltación, adoración, agradecimiento por lo que el Señor Jesús ya había hecho con ella. No solamente es el perfume, no solamente es lo que tú haces, sino que lo que tú haces manifiesta lo que hay en tu corazón. Las veces que tú le das gloria, exaltación, alabanza y lo haces bien, solamente está mostrando lo que realmente hay en ti. Y más si lo haces solo, cuando nadie te ve, o sola, cuando nadie te ve, en lo secreto, en tu recámara o donde te encuentres con el Señor. Si lo haces ahí con todo tu corazón y derramas tu alma, entonces lo puedes hacer en cualquier lugar que tú quieras hacerlo. Y más cuando estamos en un lugar como este. Así que esa mujer no solamente derramó el perfume era algo que manifestó que había un corazón en ella agradecido, un corazón lleno de adoración, un corazón lleno de exaltación para el Señor. Tuvo el privilegio de poder estar sentada a los pies de nuestro Maestro. Tuvo la oportunidad de poder estar escuchando las palabras de nuestro amado Señor. Tuvo la oportunidad de escuchar cómo Él enseñaba a los discípulos y cómo les hablaba a ellos como sus amigos. Tuvo la oportunidad de recibir el perdón de Él como nosotros. Tuvo la oportunidad de conocer al Señor Jesús, de mirarlo a los ojos y de ver al Señor Jesús en su santidad, en su amor, en su gracia inagotable. Tuvo la oportunidad de sentarse a la mesa con el Señor,
como nosotros tenemos la oportunidad de sentarnos a la mesa. Y ella entendió que no estaba delante de un hombre común, no estaba delante de alguien que era igual a todos los demás. Estaba junto con aquel que todo lo hizo, que todo lo creó, que todo lo llevó a cabo. Pero ahora venía a la tierra para pagar un alto precio y mostrar que realmente es quien dijo ser. Así que esta mujer al hacer esto, sí tuvo obstáculos. Un obstáculo pudo haber sido: está muy caro, cuesta mucho, ahorré toda la vida para que llegara su amado, y llegó uno más grande que cualquier amado de la tierra. Y ella estuvo dispuesta a pagar ese precio y a romper ese vaso de alabastro. Ella no le importó las críticas, no le importó lo que hablaron o dijeron de ella, no le importó lo que los demás iban a decir, no le importó lo que iban a decir otros que la conocían de oídas. No le importó a ella absolutamente nada de lo que alguien pudiera hablar, pudiera decir o pudiera criticar, aunque pudo haber sido un obstáculo para ella. Ella lo que le importaba, y lo que nos debe de importar a nosotros, es agradarle a aquel que nos ha dado la oportunidad maravillosa de la vida, la oportunidad extraordinaria de estar en este lugar. Nos debe de importar que nosotros le agrademos a Él como ella le agradó al Señor Jesús. Nos debe de importar a lo sumo cómo agradarle al mejor de todos, siendo nosotros tan pequeños, siendo nosotros iletrados, siendo nosotros personas que no tenemos mucha experiencia con el Señor. Pero tenemos una cosa: queremos agradarle a Él sobre todas las cosas. Queremos agradarle a Él y conocerle a Él, y conocer su amor, y conocer su grandeza, y conocerle a Él cada día de nuestra vida. Porque cuando le conocemos tal y como Él es, entendemos una cosa: ciertamente Él es el mejor, Él es mi Señor, Él es mi amado, mi Dios, mi amado, incomparable es Él. Pero hay obstáculos muchas veces que llegan al corazón, y en la palabra de Dios vamos a encontrar gente que estuvo dispuesta a dar lo mejor, también gente que no estuvo dispuesta a pagar el precio. Y podemos acordarnos de personas que dieron lo mejor sin importar el costo. David dio lo mejor que había acumulado de los botines y de las batallas donde había conquistado. Había guardado los mejores tesoros, había guardado lo mejor, y él no le importó al final de sus días dar lo mejor y ofrendar lo mejor que había guardado en todas sus luchas y sus batallas para la construcción del templo que se iba a hacer posteriormente por su hijo Salomón. Inclusive el mismo Salomón, podemos verlo en el día de la dedicación del templo, entregando lo mejor que en ese momento tenía. Y lo mejor que tenía el rey Salomón fue todos aquellos animales, machos cabríos, becerros, bueno, toda clase de animal como ofrenda. Miles de animales fueron ofrendados, de tal manera que Dios respondió y la presencia suya se derramó en el templo, y los sacerdotes no pudieron ministrar más. Pero hubo un hombre llamado Salomón que en la dedicación del templo fue capaz de dar lo mejor. Hombres como Pablo, usted sabe, fue uno que persiguió la iglesia, era enemigo de la iglesia, enemigo de Dios. Pero cuando el Señor se encuentra con él, hay un encuentro con él, Pablo es transformado y cambiado.
Y después Pablo es capaz de dar lo mejor de sí para el Señor y para el reino de los cielos. Dio su propia vida en sacrificio. Y según la historia, Pablo muere decapitado, pero él fue capaz de dar lo mejor. Y lo mejor que alguien puede dar es su propia vida consagrada, apartada para el servicio del Señor. Por eso es que algunos decimos: no tengo dinero, ¿cómo le voy a hacer? Se necesita fe para entregarlo todo. Se necesita querer para estar aquí. Se necesita que tú y yo paguemos un precio, que puede ser tiempo, que puede ser económico también, que puede ser de cualquier índole. Pero nuestro corazón debe de saber: lo mejor es para aquel que merece lo mejor. Así que en la Biblia encontramos personas que estuvieron dispuestas a dar lo mejor de sí. Le decía Pablo: hay una viuda que cuando está el Señor Jesús viendo a los que depositaban las ofrendas, hay una viuda que pone 2 monedas solamente, pero esas 2 monedas era todo su sustento. Y el Señor Jesús alabó a esta viuda y dijo: todo mundo da y pone de lo que le sobra, pero esta dio todo lo que tenía. El valor era poco, era mínimo, pero Dios, el Señor Jesús, vio lo que realmente había en su corazón. Así que vemos personas en la Biblia y podemos encontrar, claro que también hay un joven que era muy rico, que viene al Señor Jesús y empieza una conversación con el Señor Jesús. Y en esa conversación el Señor ve que este joven pues ha cumplido ciertamente los mandamientos, y le dijo en algún momento: solamente te falta algo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Pero como este era rico, dice su palabra, y tenía cierta juventud y era rico, pues le costó y solamente regresó. No dice que fue y vendió todo. Lo que parece ser es que este joven no estuvo dispuesto a pagar el alto precio para él en ese momento que el Señor Jesús le estaba pidiendo. Porque para algunos de nosotros el precio es uno y para otros el precio es otro. No para todo mundo es igual. No sé si me explico, pero el plan y el propósito es dar lo mejor. Y hay un relato en el libro de Génesis capítulo 4. Libro de Génesis capítulo 4. Hay dos hijos, en este caso de Adán, que vienen al Señor y traen una ofrenda. Y en esa ofrenda, una es aceptada y la otra es rechazada. Y dice su palabra: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, o pasado el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín, a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. O sea, quiere decir, se enojó y después tomó venganza contra su hermano. 2 hermanos, Caín y Abel, traen ofrenda a Dios. Uno trae de los productos de la tierra, de lo que había sembrado, y el otro trae lo más gordo de lo que tiene. Y el Señor Jesús, nuestro Dios que todo lo ve, una ofrenda la acepta y otra no. La pregunta es: ¿por qué una sí y por qué otra no? Porque en el caso de Abel no le importó si era la mejor,
No le importó si la oveja era la más gorda, era la que más producía leche, o era la mejor, o la más grande, o la más bonita de todas. Él escogió lo mejor para dárselo a Dios. Y yo traigo dos billetes aquí, antes de que se me pase, ¿no? Dos billetes. Digo, ahorita no traigo más, pero traigo dos. Traigo un billete que es de a 50 pesos. ¿Cómo lo ve este billete? Se ve bien. Usado porque, bueno, pasado por varias manos. Pero este, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve este billete? ¿Ah? Este está incompleto. Este billete está incompleto. Si nosotros, hoy nos cae la sabiduría, el entendimiento y la gracia del cielo, y si vamos a ofrendar, ¿cuál ofrendaríamos? ¿El completo y que se ve mejor? ¿O este que está roto y que perdió su valor? Si tuviera la otra parte y se pega, se puede cambiar en el banco, pero ya roto, de alguna manera pierde el valor. Y no le digo dónde apareció este billete, pero pero es un ejemplo. Y no se trata de dinero, se trata de nuestra vida entregada y consagrada a Dios. El dinero es lo de menos. Esos son pequeñeces. Ofrenda o diezmo es algo pequeño. Cualquiera de nosotros puede dar diezmo y ofrenda sin ningún problema. Pero dar la vida al Señor, porque es lo mejor que tenemos, eso es otro costo. Porque dar la vida tiene que ver con negarse a sí mismo. Tiene que ver con tomar cada día la cruz y seguir al Señor. Tiene que ver con cosas que hacemos todavía que se llama pecado, y tenemos que dejar los pecados solo por agradarle a Él. Tiene que ver con que nosotros sepamos: mi alabanza, mi adoración es para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores y para nadie más. El mundo no merece que yo le entregue una alabanza, que le entregue una adoración o que me postre al mundo. El pecado no merece que yo me rinda al pecado, aunque el pecado te va a querer gobernar otra vez y va a querer que des no lo mejor, lo peor de ti. Eso hace el pecado cuando empieza a gobernar el corazón de los hombres y de las personas que ya han conocido a Dios o los que no le han conocido. Porque entregar la vida tiene que ver con que se consagra la vida, porque es lo mejor que tenemos. Porque lo demás es pasajero. Lo demás se queda aquí cuando uno parte, pero la vida es lo único, lo mejor que podamos dar, porque Él nos la dio y sopló un día sobre nosotros aliento de vida. Sopló aliento de vida un día el Señor, y ese aliento de vida nos mantiene hoy en este lugar. Dar la vida tiene que ver con un precio más alto que cualquier ofrenda, que cualquier dinero, que cualquier diezmo que podamos dar. Dar la vida tiene que ver, escoge lo mejor que tú tengas para dárselo a Él. Ven aquí cada vez que estamos en una reunión, escoge adorarle a Él y entregarle lo mejor que tú tienes para Él. Entra a este lugar con agradecimiento. Si tienes cargas, deposítalas delante de Él, pero entra con un corazón agradecido, lleno de alabanza, lleno de adoración. Y si vienes triste, acongojado, o si estás enlutado, el Señor cambie tu luto, tu lamento en danza, en baile, en alegría. Pero se necesita entregar la vida, porque cuando no entregamos la vida,
entonces queremos cargar nosotros esas cargas y pensar: soy el que más sufro, el que más padezco, ay, soy el que más lloro, nadie me entiende, nadie me ama, nadie me comprende. Pero cuando entregas la vida, sabes que vas a pasar por situaciones como esas, pero el mejor de todos dijo que va a estar con nosotros todos los días. Así que nosotros, la pregunta es si la ofrenda y lo que nosotros hemos entregado en esta mañana en alabanza y adoración le agradó al Padre, le agradó a Él. Nos preparamos para entregarle lo mejor. Y no se trata de que tú y yo, cuando se trata de dar, no se trata de que tú llegues y te enojes con el pastor o con alguien. Se trata que tú des con gozo y con alegría. Si se trata de dar tu vida, una ofrenda, se trata de dar los años, se trata de darlo todo, hazlo con gozo y con alegría, porque hemos caído en las manos de un Dios vivo que tiene misericordia de nosotros. Y Él es tan bueno, como dijo el ministro de alabanza, porque realmente lo es. Él es tan bueno que aún a pesar de haber fallado, nos da la oportunidad de llegar a su presencia y decirle: Señor, lo que tengo te doy, aquí está mi vida. Todo lo demás, si tiene el Señor tu propia vida consagrada y apartada y guardada solo para Él, todo lo demás cae por su propio peso. Amén. Así que en el caso de estos dos, en el caso de Abel, la ofrenda de Abel fue aceptada, porque él dio lo mejor, apartó lo mejor, dijo: esto es lo mejor y esto le voy a entregar al Señor. No sé si se puso sus mejores ropas ese día, no sé, pero me agrada pensar que cuando Abel llevó la ofrenda y escogió lo mejor, él se puso guapo para el Señor. Él se puso, como dice, finucci para el Señor. Él se preparó para estar con Él. Hoy le voy a llevar la ofrenda a Dios, hoy le voy a dar lo mejor. Y entonces ese tuvo que preparar su corazón, su vida, su alma, su cuerpo, su ropaje. Así que tú y yo tenemos que prepararnos para dar lo mejor. Aún la ropa que vestimos, no importa si no estás estrenando hoy, pero la ropa que tú y yo vestimos debe mostrar: este traje me lo voy a poner para estar con mi Señor el domingo. Aquí me voy a estrenar la camisa con mi Señor. Aquí los zapatos, tengo unos zapatos ahí guardados, ya me los quiero poner, pero me dijeron: espérate tantito. Y ahí están guardados. Ya hasta me dan ganas de comprarme otros, ¿no? Pero la verdad es que entiendo una cosa: Dios está pidiendo lo mejor para su gloria. Amén. Muy bien, solo leo unos pasajes más y casi terminamos. Segunda de Corintios 9, 6 y 7, algo que ya le comentaba, pero se lo leo. Segunda de Corintios, ¿cuál le dije? 9, versos 6 y 7. Pensé que se veía ahí, pero no. Dice su palabra. Ay, perdón. Aquí lo tengo ya. Dice en su palabra: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propósito en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Yo viví en el rancho muchos años, 14 años más o menos, y después iba de vez en cuando y sembrábamos maíz.
para que el maíz que se pudiera cosechar fuera bueno, se tenía que escoger la mejor semilla. La mejor semilla quiere decir la mejor mazorca que había dado la temporada anterior. Esa se guardaba única y exclusivamente para sembrarse en la temporada que venía. De tal forma que cuando se guardaba lo mejor, se estaba, de alguna manera, lo que se estaba haciendo es preparándose para levantar posteriormente una buena cosecha. Así que tú y yo, tal vez alguien dice: yo he dado lo mejor, pastor, pero tal vez hay cosas todavía donde no la hemos entregado al Señor. Todavía las gobernamos, todavía queremos dirigir algunas áreas de nuestra vida, pero se trata de darlo todo para el mejor. Y Él nos permita a nosotros ser útiles para aquello que diseñó para esta temporada. Se requiere de los mejores para la temporada que viene. Se requiere de los mejores adoradores, los mejores intercesores, los mejores predicadores, los mejores evangelistas, los mejores maestros, los mejores apóstoles, los mejores pastores. Se requiere de los mejores para la temporada que viene, de los mejores que no se apartan del mejor, sino que permanecen fieles a Él, porque Él siempre ha sido fiel. Por eso es importante que cuando tú y yo damos sabiendo que estamos sembrando. Y cuando sembramos, lo que sembramos vamos a cosechar. Si sembramos lo mejor, la mejor semilla, cosechamos lo mejor. Y la mejor semilla es cuando sembramos la palabra de Dios en alguien que es buena tierra, porque va a producir. Pero hablando de estas cosas, cuando tú des algo, da lo mejor. Cuando tú ofrendes, da lo mejor. Cuando tú hagas algo, hazlo con gozo y alegría, porque mayor bendición hay en dar que en recibir. Hay mayor bendición en dar, y más cuando se trata de dar lo mejor. ¿Sí me explico? Por eso es que demos lo mejor con alegría y gozo en nuestros corazones. Amén. Lucas 6:38. Lucas 6:38. Dice de la siguiente manera: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Así que nosotros, al dar, demos lo mejor para Él, pero también aprendamos a dar lo mejor para bendición de otros. Y entonces el Señor nos dará lo que Él considera lo mejor para nosotros. Amén. Así que tenemos que aprender a dar lo mejor que cada uno tiene. Y una cosa tenemos que hacer. Salmo 37: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él va a conceder las peticiones y los anhelos de tu corazón. Deleítate en dar lo mejor que tienes. Alégrate porque el Señor te está diciendo ahora que, como esta mujer, da lo mejor, vive para Él, y que el Señor nos ponga como ejemplo de lo que Él quiere hacer de nosotros. Así que Dios permita que cuando nosotros derramemos lo mejor sobre su presencia, nosotros seamos un pueblo agradable delante de Él, un pueblo que pueda agradar al Padre en todas las cosas, y que nuestra vida, nuestra casa, la iglesia, el lugar donde estamos, se llene del olor de su presencia, se llene del olor del agradecimiento, se llene del olor de la alabanza,
se llene del olor de la adoración, se llene del olor del pueblo que honra y que busca al Señor. Así que tú y yo tenemos que aprender a dar lo mejor para nuestro Señor. Amén. Así que ahí en tu lugar quédate, no te muevas. Bueno, los que se vayan a mover está bien. Y vamos a entonar el último canto que entonamos en la adoración: derramo el perfume. ¿Sí estamos? Y entonces vas a hacer un compromiso con Él de derramar lo mejor que tú tienes. No es conmigo, es con Él. Pero el compromiso que tú hagas se va a manifestar en tu propia vida. Tú lo vas a ver. Tú vas a poder ver la mano de Dios a favor tuyo. Así que el Señor se complace en los que damos lo mejor para Él. Él nos llenará de gozo y de alegría. Él nos llenará de su presencia. Él nos alentará con su ejemplo cuando tal vez no podemos dar lo mejor de nosotros. Él nos va a alentar y nos va a recordar que Él ya lo dio todo y dio lo mejor por nosotros. Y Él nos inspira para que demos lo mejor en esta temporada. Y cuando damos lo mejor al mejor, una cosa anhelamos, es estar a sus pies, pegados a Él, porque ahí lograremos escuchar lo que nuestro amado nos quiere hablar. Cierra tus ojos, cierra tus ojos. A lo mejor lo mejor que tú haces es hablar del Señor a otros. Si eso es lo que haces, llévalo a cabo. A lo mejor lo mejor que tú haces es ser un hombre, una mujer que interceda por otros. Si eso es lo mejor ahora, hazlo. A lo mejor lo mejor que tú haces ahora es alentar el corazón de aquel que está caído, porque un día estuviste caído, pero el Señor te levantó. Si eso es lo mejor que tú puedes hacer ahora, comprométete con Él para hacerlo. Si lo mejor que tú tienes tiene que ver con talentos y habilidades, da lo mejor y enseña a otros a trabajar para el Señor. A lo mejor lo mejor que tú tienes, lo mejor que hay en ti, es que Dios te usa para bendición de otros, para que otros se sanen el corazón. Si es así, dile al Señor: esto es lo mejor que te puedo dar. Pero lo mejor que podamos hacer es entregarlo todo. Si tus pensamientos no son los mejores, entrégalos. Si tu actitud no es la mejor, entrégala. Si tu canto no es el mejor, entrégalo. Si tu adoración no es la mejor, entrégala. Si hoy identificas que hay obstáculos, ponlos delante de Él. Si te preocupa mucho lo que los demás van a decir de ti, entrega esas preocupaciones, esas crisis, esas críticas, ponlas delante de Él. Si hay obstáculos o preocupaciones para dar lo mejor, porque dices: no tengo, no hay, con lo que tienes ahora, con lo que Dios ya te dio, con lo que Dios ya te proveyó, con eso sirve al Señor lo mejor que tú puedas. Porque dijo el Señor Jesús de esta mujer: esta hizo lo que podía hacer. Así que nosotros entreguemos, hagamos aquello que podemos hacer para el mejor
que es nuestro Señor. Aleluya.